Dios bendiga a todos, hermanos, por llegar a buena hora. Rogamos que más hermanos vengan y lleguen también para juntos adorar el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, hermanos, al servicio de mitad de semana. La Iglesia de Cristo se congrega para fortalecer la fe, la comunión unos con otros y sobre todo, hermanos, buscar crecer en el conocimiento del Señor a través del estudio de la palabra. Bienvenidos sean todos. Gracias a nuestro Dios por permitirnos esta oportunidad. Ya sabemos todos, vamos a bajarle al teléfono y vamos, hermanos, a ponernos de pie para dirigirnos en una primera oración. Andy, ¿usted nos puede dirigir en una oración? Por favor. Después de la oración entonamos cantos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. En esta tarde damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Le damos gracias por... Le pido que bendiga a todos los hermanos y hermanas que están aquí y los que no pueden estar aquí. Bendilos a todos igualmente. Le pido que bendiga al hermano Gustavo, que nos va a dar palabra. Al hermano Chapa, que nos va a dirigir en cantos. Entonces me lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, ¿no? Canto número 99 de Mi Tierno Salvador. Vamos a entrar. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenal salud, dignos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con
su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Amén. Bien, siguiente canto, hermanos, el 219. En el monte Calvario estaba una cruz, el emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz,
Hermanos y hermanas, antes de pasar a las clases, el canto es el número 18. Grato es decir la historia. Vamos a ver. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface. ¿Cuál ella mi ansiedad? Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Okay, vamos a pasar a las clases. Los niños pueden pasar y los jóvenes. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde estos cantos que entonábamos tienen referencia a nuestro Señor Jesucristo. Este último que cantamos, cuán bella o cuán grata es esta historia. Me agrada referirla. La escucho más y más y me parece dulce. Dice, aunque es vieja, se hace nueva cada vez. Esta historia, hermanos, es la historia de Cristo. Es el Evangelio. Es la historia de amor, de salvación a la humanidad.
Por eso no dejaremos de repetirla, no dejaremos de predicar este mensaje de salvación, este mensaje de amor en el cual hay perdón de pecados, hay vida eterna. Amén. Decía el canto también anterior a este último, que decía que algún día en vez de una cruz, porque nosotros tomamos nuestra cruz para seguir a Cristo, ¿verdad? Que quiera seguir en pos, tome su cruz y sígame. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Qué bendición, hermanos. Así que por eso estamos aquí, por eso estamos estudiando el Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio de Juan narra la historia de Jesús, de lo que Él predicó, de lo que Él hizo, de la verdad que Él es, del camino que Él es, de la vida que Él es, la única vida, el único camino, la única verdad. Si habláramos de los milagros de Jesús, hermanos, ¿qué milagro se le viene a la mente, hermanos? Uno, hermano José Luis, un milagro de Jesús, de muchos que hizo, digamos, ¿no? A ver. No, un milagro relatado en la Biblia. Yo sé que también en su vida ha hecho milagros, pero en la Biblia, un milagro que usted recuerde de Jesús. Jesús convierte el agua en vino. ¿La hermana Arismendi? ¿O ese era el que le dijo? Ah, ya, entonces diga usted uno, hermano José Luis. A ver. ¿Otro más? Ah, bueno, ya le dijo el hermano. La resurrección de Lázaro, que fue tremenda. 4 días de muerto, Lázaro bien fuera y Lázaro también, ¿verdad? Hermano, yo, otro. Ya dijeron 2. La multiplicación de los panes. ¿Sí? Lo hizo 2 veces. Bueno, está relatado 2 veces. Una de 4,000, alimentó 4,000 y otro 5,000. La multiplicación de los panes, dio de comer a muchas personas. Es un milagro tremendo, hermanos, tremendo, grandísimo, poderoso, que cualquiera que lo hubiera experimentado dijera: este es el Hijo de Dios. Nadie puede hacer esto, lo que Él ha hecho. La resurrección de Lázaro, el agua en vino, la multiplicación de los panes. ¿Otro? El levantó de los muertos. ¿Mande? Sí mismo levantó. Ah, ok, muy bien. Hermana, el paralítico de Bethesda, que había estado siempre paralítico y tenía que 38, ¿cuántos años de paralítico? Y le restauró sus pies. Hermano, imagínense lo que sucedió, ¿verdad? Los músculos, los huesos, los tendones, para poderse parar sobre sus pies y hasta brincar después de que nunca había experimentado eso. Es algo sorprendente, hermanos. Otro milagro. La red del pescado. Ándele, cuando le dijo: echa la red otra vez, y sacó gran cantidad de pez. Pedro decía: no, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. La pesca milagrosa. Otro más. Cuando Jesús caminó sobre el mar. Ok. Y más, muchos más, hermano Cedillo. A ver, o ya se le acabaron. No, A ver, ¿cuál? hermano, cuando calmó la tempestad que el mar se Cuando calmó los vientos y el mar, Lo obedecieron, dice. y se hizo grande Tantas bonanza. cosas que hay de Sí, todas hermano, maneras. tremendo. El ciego Bartimeo, cuando dice que El ciego Bartimeo, que le dio la vista. la vista, Ten misericordia de mi hijo de David. ¿Qué quieres? Que reciba la vista. Y se lo concedió. Sacó fuera demonios de aquel endemoniado gadareno, ¿no? Sorprendente. Aquel hombre vivía en las tumbas y andaba desnudo y lo ataban con cadenas, y después, cuando lo vieron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¡Wow! ¡Qué milagro tremendo! El de la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Aquella mujer que pudo acercarse por más que pudo para tocar, porque ella pensaba: si yo toco tan solo el borde de su manto, seré sana. No sé cómo le hizo para llegar, porque iba en una multitud. La mujer alcanzó el tocar el borde. Dice que cuando le tocó, al instante dejó de sangrar. Y allí mismo, ¿verdad? El mismo milagro, porque él iba a la casa de... ¿A la casa de quién? Cuando fue lo de la mujer de flujo de sangre.
de Jairo, a la casa de Jairo, porque su hija estaba gravemente enferma. Hermano, no, milagros para que toda la gente que veía creyera y dijera: este es el Hijo de Dios. Porque nadie puede hacer esto que Él hace: hacer ver a los ciegos, hablar a los mudos, oír a los sordos, caminar y saltar a los paralíticos, levanta a los muertos, multiplica los panes. ¿Qué más prueba de que este es Jesús, el Hijo de Dios? Todo lo que Él dice es la verdad. ¿Y sabe cuántos creyeron? Muy pocos, hermanos. Muy pocos. De hecho, hermanos, el que de plano, bueno, todos los milagros debían haber hecho, provocado que la gente creyera. Pero lo que dijo el hermano Alice, el milagro contundente para que finalmente cerrara las bocas de todos aquellos incrédulos y que tenía como enemigos, era su propia resurrección. La más grande prueba de que Jesús dijo la verdad, que Él era el Hijo de Dios, hermanos. Vamos a acordarnos más o menos cómo fue la resurrección. El primer día de la semana, Juan 21 al 10. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro, tras él, y este sí entró, dice, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar aparte, allí en la tumba, hermanos. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, el que había llegado primero, que era Juan. Corrió más rápido. El hermano dice, el hermano me dijo, el hermano René allá atrás me dice: ¿por qué llegó más rápido Juan que Pedro? ¿Usted sabe, hermano Tony? Yo le decía, pues estaba más livianito, estaba más joven, no sé. No sé, dice que llegó primero, hermano. Estaba casi en mitad de su edad. Estaba acá, era joven, sí, de hecho fue el que más duró. No, pero hermano me dijo, no, porque Juan tiene primera y eso me dejó pensando, hermano. Pero bueno, llegó primero y vio, y subrayo dice allí, y cuando entra Juan, dice que vio y creyó. Oye, Juan, pues ¿qué no creías, Juan? A lo mejor sí creía, pero esto que vio Juan, hermanos, le hizo palpitar su corazón a 1000 por hora. Le hizo entender muchas cosas. Cuando no vio el cuerpo de Jesús y los lienzos allí, hermanos, ¿cuántos pensamientos habrán venido a la cabeza de Juan en ese momento? ¿Qué sentimientos? Fue algo tremendo. Dice, y vio y creyó. ¿Cuántos hoy día necesitan ver para creer? ¿Cuántos? La mayoría, ¿verdad? Queremos ser como Juan. Queremos ser como Tomás. Hasta no ver, no creer. Cuando Jesús venga en las nubes y todo ojo le vea, ay, si era verdad. Si era verdad. Si era verdad o realmente lo estabas esperando. Lo estaba esperando porque yo ya lo creía. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Va a ser muy tarde. Pero ya va a ser muy tarde. Por eso es bien importante, hermano Lismendi, por eso es bien importante que ahorita
Entendamos Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Porque muchos quieren ver para creer. Pero Hebreos 11:6 dice que, ¿lo sabemos de memoria? ¿Lo sabe, hermano Arismendi? Hebreos 11:6, hermana Irene ya lo tiene ahí. Dice así, hermano, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, hermana Irene. Dice al principio, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si hoy las personas, si hoy usted y yo no creemos al testimonio de Juan, de Mateo, de Lucas, si no creemos lo que estamos leyendo, hermanos, dice el escritor de los Hebreos, olvídate de que vas a agradar a Dios. Sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios, porque es necesario, dice el texto, que todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que viene en busca de Dios, debe creer que le hay, o sea, que Él existe, que Él está allí. Y debe creer esa persona que se acerca a Dios, que Dios es un Dios premiador, que es galardonador de todos los que le buscan. Por eso la fe es importantísima, hermano. Tenemos que creerlo, aunque no lo veamos, aunque no lo toquemos. Si allí dice, es porque es verdad. Pero Juan vio y creyó. La resurrección de Jesús fue la cerecita del pastel, por decirlo así. La culminación de la fe en Juan y de todos los que creyeron. Realmente este era el Hijo de Dios. Me vienen a la mente las palabras del soldado cuando vio a Jesús morir. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Debieron haberlo dicho desde el primer milagro que vieron. O cuando vieron a Lázaro resucitado después de 4 días, dice, ya no le abras ahí porque huele, dice, ya hiede, ya tiene 4 días de muerto. Pues para que crean, dijo el Señor. Lo hago para que estos crean en ti, Señor, y crean en mí que tú me enviaste. Quiten la piedra. No, Señor, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Quiten la piedra. Y desde afuera le dice, Lázaro, ven fuera. Era para que ahí cayeran de rodillas, porque estaban viendo, siendo testigos del poder del Señor Jesús. Bueno, no creyeron. Bueno, la tumba estaba vacía. La tumba no había cuerpo. Los lienzos estaban ahí guardaditos. El sudario estaba puesto aparte. La puerta la piedra quitada. Interesante, hermanos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la prueba más grande. O sea, ahí hubo muchas pruebas, pero la resurrección, después de haberlo crucificado, hermano, y haber muerto, la resurrección fue el punto clave de quién era Él. ¿Ok? Dice el 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Brevemente, hermanos, quiero decirles ahorita cuáles son las garantías de la resurrección de Jesús. Garantías del Señor Jesús, de la resurrección de Jesús. ¿Qué garantías hay? Hay muchas, hermanos. Yo les pongo unas. La resurrección confirma que Jesús es quien dijo ser. La resurrección es prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el dador de la vida. Todos los milagros, todos, pero especialmente la resurrección. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Juan 11, ¿11 qué? ¿Se acuerdan cuál es? Juan 14:6. No, Juan 11, el de ellos, 11:25. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero me quedo con este texto de Romanos 1:4. ¿Qué dice Romanos 1:4? Dice, fíjese lo que dice Pablo a los romanos: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿por medio de qué? Por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Y la prueba fue que Jesús resucitó de los muertos. Esa es la prueba de que todas sus palabras, todo su mensaje y todo su propósito es verdadero. Él es el Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura que cualquiera que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Señor, será salvo. Por eso esa confesión de fe antes del bautismo, le preguntamos a las personas: ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, yo lo creo, porque lo he oído, lo he visto a través de las Escrituras. Excelente. Cualquiera que lo confiese delante de los hombres, él también lo confesará. Adelante, pasamos al bautismo para que muera con Cristo, sea sepultado con Cristo y sea resucitado con Cristo. Es importante esto, hermanos. Juan 10, 17 y 18 dice así: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esa prueba de la resurrección muestra que Jesús es la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, y todo lo que Él dijo, lo que venía diciendo en su predicación, es la verdad. ¿Cuáles son las garantías de que Jesús haya resucitado, aparte de la que ya dijimos? Número 2, la resurrección prueba que el sacrificio de Jesús fue perfecto y suficiente para el perdón de los pecados. Murió en la cruz, sí, para perdón de nuestros pecados, pero cuando resucita, comprueba de que eso que Él dijo se puede cumplir. Primero a los Corintios capítulo 15, 17 y 20, ¿qué dice? Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Fíjese, si Cristo no hubiera resucitado, aunque Él murió por nuestros pecados, si Él no hubiera resucitado, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Pero ¿qué creen? ¿Cuál es la grande noticia? El 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Prueba de que ahora nuestros pecados pueden ser perdonados. Me acuerdo cuando en uno de los milagros de Jesús, aquel hombre que era paralítico y que no podía ser llevado a donde estaba Jesús, tuvo que ser llevado por sus amigos cargando en una camilla. Pero cuando llegan a donde estaba Jesús, Él estaba en una casa y no pudieron entrar. ¿Se acuerdan ese milagro? ¿Sí se acuerdan, hermano? Yo ese milagro que lo venían cargando sus amigos, pero no podían entrar porque estaba en una casa y estaba lleno de gente. ¿Y qué se les ocurrió a esos amigos? ¿Se acuerdan, hermana María? ¿Qué se le ocurrió a esos amigos en ese milagro? Hacer un agujero en el techo. Ya vamos a tenerlo, tenemos que llevarlo ante la presencia de Jesús. Y que empiezan a hacer un agujero en el techo. ¿Quién sabe quién era el dueño de esa casa? Y que hacen el agujero y por ahí lo bajan. Y viene a la presencia de Jesús. No, pues sánalo, Señor. Y dice, ok. Pero antes de sanarlo le dijo: tus pecados te son perdonados. Si yo no vine a eso, ¿verdad? Él quería ser sanado. Y luego empezaron a murmurar la gente. Dice: ¿y este cómo perdona pecados? Ah, ¿por qué andan pensando eso? Le dice el Señor Jesús. ¿Qué es más fácil? A ver, ¿qué es más fácil? Decirle a levántate, toma tu lecho y anda, o que tus pecados sean perdonados. ¿Qué es más fácil? A ver, hermanos, ¿qué era más fácil? Ni una ni otra, hermanos.
porque nadie puede perdonar pecados a los Dios. Pues, en el nombre del Señor, el nombre dice, levántate, toma tu lecho y ya. Las dos cosas. La prueba fue de que Jesús podía perdonar pecados en el hecho de que lo había levantado. Hermano Humberto. La persona de fe se debe de esforzar como que no puede llegar a Dios o no puede llegar a Cristo, tiene que hacer el esfuerzo. Estos lo hicieron, se la ingeniaron. ¿Cómo? No importa, pero vamos a llegar. Llegaron. Y se esforzaron. ¿Y qué dijeron? Pues si por aquí no, pues por acá sí. La cosa es que el objetivo para lograrlo hay que esforzarnos. Entonces la fe mueve montañas y la fe hace agujeros en los techos, hermano. Y la fe hace que yo pueda bajar a mi enfermo a la presencia del Señor Jesús, hágalo como le haga. Y ahí se puede aplicar para muchas cosas, ¿verdad? Oye, no, mi hijo, no quiere ya venir a la iglesia porque dice, son su decisión de que ya no quiere venir a la iglesia. ¿Cómo que no va a ir a la iglesia? Yo te voy a llevar a Jesús porque tú necesitas de Jesús. Ya cuando estés grande ya tomarás tu decisión, pero mientras estés en casa, yo te voy a llevar a ver a Jesús. Estos le hicieron como le hicieron, porque sabían que solo con Jesús le podía dar su salud. Y al rato a lo mejor dicen, ¿cuánto te debemos por el hueco? A lo mejor después no que pagar. Era más fácil eso. Era más fácil. No, hombre, tú olvídate, al rato se lo pagamos, se lo construimos, le hacemos otro piso, pero hay que llevar a Jesús aquí. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Eso es querer estar delante del Señor. Eso es obedecer. No dudar. No darle vueltas, no poner pretextos. Nah, hace mucho calor. Imagínate qué fe tienes para que el calor te detenga. No, hombre, es muy temprano. No, quiero, la cobija me gana. O sea, la cobija te gana más que el Señor mismo. Ahí nosotros tenemos que hacer un balance de cómo estamos. La garantía de la resurrección de Jesús, hermanos, es que asegura nuestra propia resurrección y nuestra vida eterna. Si Él resucitó y Él dijo que me iba a resucitar y dar mi vida eterna, pues para empezar Él tenía que hacerlo primero y lo hizo primero. Garantía hay. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Tesalonicenses 4:14, primera carta, dice: porque si creemos que Jesús murió, si creemos que Él resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Si un hermanito vivió creyendo en Jesucristo y sirvió a Cristo toda su vida y se murió, no estés triste en manera de que ya no hay esperanza, no, porque si Él murió, Él fue a dormir creyendo en Jesucristo, creyendo en su muerte y en su resurrección. La promesa es de que Dios traerá con Jesús a todos aquellos que murieron con esa fe, con esa creencia en su corazón y en su mente. Lo va a traer a resurrección y a vida eterna porque vivió creyendo en Cristo Jesús, hermanos. Esa es la promesa que tenemos. ¿Y cuál es la prueba? La resurrección de Él mismo. Por eso el Evangelio se compone de eventos o de hechos, y mandamientos y las promesas. Claro. A veces solamente queremos las promesas, no queremos los mandamientos, ¿no? Y estamos batallando en creer los hechos de que Jesús vino, realmente murió. Claro. Por eso la fe es en la medida que cada quien va creyendo, es el no quitar el dedo del renglón. Claro. ¿Verdad? Que se vea que tu fe va creciendo, mi hermano. Porque la fe viene por el oír. Y una fe sin obras no es fe, o es una fe muerta. La fe, la única manera de verla y que Dios la vea es a través de acciones.
Queremos las promesas, ¿verdad? Qué bonito. Oye, pues se murió fulano de tal. No, pues allá está en la presencia del Señor. Y no, que esto y que el otro. Oiga, pero ¿y en vida no hizo nada? ¿No creyó? ¿Qué va a decir el predicador en su funeral? ¿Qué va a decir el predicador en mi funeral? Ay, hermano, pues sí iba, pero pues, ¿qué les diré? No, pues lo más bonito es decirle bonitas cosas, pero yo no le voy a recompensar, es Dios. Hermano. Pero no puede decir mentiras. ¿Cómo puedo decir mentiras? No puede ser predicador. Pero aquí, hermano, este esfuerzo de la vida eterna, como Lázaro era creyente en Jesús desde antes de que muriera, eran amigos, eran la familia. Lázaro, sí. Por eso en la Biblia, la palabra de Dios dice que hay unos que duermen, otros que mueren. Y los que va a levantar el Señor Jesús es a los que duermen. A los que murieron en Él o durmieron en Él. Sí, pero duermen. Le dijeron ahí al Señor, o sea, él ya tiene varios días. Lázaro duerme. Pues sí, pero lo vas a despertar allá al fin del mundo. No. Y cree en mí y lo levantó. Nosotros los humanos ahorita en nuestros días, si no estamos seguros que nos va a levantar Jesús, ¿para qué andamos diciendo que creemos en Dios? Así de plano. Amén, seguro, no con que a lo mejor sí. Puede ser que sí, a lo mejor sí. No, seguro que sí. Si no, entonces, ¿dónde está nuestra fe? Y me hizo pensar lo que dice el hermano. Los que murieron en Cristo, los que viven en Cristo, no están muertos, están dormidos. Pero los que murieron sin Él, estaban muertos y siguen muertos. Y sin esperanza. Es que en Tesalonicenses 3 dice que no es de todos. La fe, No es de todos. claro, Entonces, para vergüenza, bueno, les digo, hay muchos que no creen en Dios. es triste. Hasta el día de hoy. ¿Qué Dentro de la iglesia. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Tomás? ¿Qué pasó con Pedro? Antes de Ya sé, ¿no? cercano, círculo cercano. Hasta la muerte iré, Señor. No te negaré. Vas a ser el primero, Pedro. Confianza en nosotros mismos, ¿no? Bueno, interesante. Garantías de nuestra propia resurrección y vida eterna, hermano. Garantía del cumplimiento de las Escrituras. La resurrección de Jesucristo garantiza que lo que dicen las Escrituras acerca de Cristo y de todo lo que nos dejó escrito Dios a través de su palabra es verdad, hermanos. Lo que Dios promete es fiel y verdadero, y la resurrección de Jesús valida todas las palabras y profecías y promesas de Dios. Mire, Salmo 16:10, 1000 años más o menos antes de que viniera Cristo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién hablaba? De Jesús. Una profecía directamente a Jesús. ¿Y cuánto se dijo? 1000 años antes. Y Jesús resucitó. Entonces todo lo que se dijo antes es verdad. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. ¿Dónde está Jesucristo sentado ahorita, hermanos? Después de la resurrección, sentado a la diestra, esperando que sus enemigos todos sean puestos a sus pies, derrotados y humillados. Isaías 53, 11 y 12. Verá el fruto de su aflicción, de su alma. Verá el resultado del sacrificio que él hizo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y cuando vea el fruto, dice, quedará satisfecho. No lo vería si él no hubiese resucitado. Pero como resucitó, ahora ve el resultado de ese sacrificio. Almas que le sirven, almas que le aman, almas que están dispuestas a dar su vida por Cristo. Él está viendo el fruto de toda la aflicción de su alma. Y cuando lo vea, dice, quedará satisfecho. De que todo lo que él hizo, ahí están los frutos. Hermoso. No fue en vano. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Jesucristo, después de que resucitó, hermanos,
se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Ahí está hablando de que iba a tener parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, aunque no hizo pecado, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado, o sea, agujerado por los transgresores. Así que la resurrección de Jesucristo, hermanos, garantiza y valida que toda la palabra de Dios es la verdad, porque Jesucristo dio prueba de todo lo que Él había dicho y que se cumplió en su resurrección después de haber muerto. Entonces, en resumen, la resurrección de Jesús es considerada por los cristianos como la garantía de su identidad divina y poder, garantía de la efectividad de su sacrificio y el perdón de los pecados, nuestra futura resurrección y esperanza de vida eterna. La resurrección de Jesucristo es el cumplimiento fiel de las Escrituras. La resurrección de Jesucristo es la fortaleza para vivir y testificar con seguridad. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo salva, Cristo ofrece vida eterna, Cristo ofrece perdón de pecados. Porque la prueba es de que la tumba está vacía. ¿Qué más prueba quieres para que creas en Jesús? La garantía está dada. ¿Qué necesitas? Para terminar, hermanos, nada más quiero hablar sobre la incredulidad de los discípulos. ¿Por qué los discípulos a esta altura no creían a Jesucristo como resucitado? Después de todo lo que habían visto. Miren los textos. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Bueno, dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. No habían entendido la Escritura, por eso hasta ese momento creyó, hermanos. Más leemos en el Juan 20:15, dice, Jesús dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estaba ahí mujer, la María Magdalena, y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué pensaba la mujer? ¿Que Jesús había resucitado? No, ¿qué pensaba la mujer? Se llevaron el cuerpo muerto. Entonces no les había llegado el entendimiento, no recordaron las palabras, no tenían en cuenta las profecías acerca de Jesús, que Él iba a resucitar. Todavía no creían. ¿O qué pasaba en ellos? Capítulo 20, versículo 19 del mismo Juan. ¿Dónde estaban los discípulos? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, domingo, primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo estaban los discípulos ese mismo día, después de incluso de oír la noticia que ya no estaba el cuerpo de Jesús? Tenían miedo, estaban cerradas las puertas. Es más, el mismo Tomás, más adelante en el versículo 24 del mismo capítulo 20 de Juan, en el versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Entonces, hermanos, ¿por qué tanta incredulidad, hermano Cedillo, de ellos? De hecho, si vemos Marcos, no creían. Oiga, pero a ellos les tocó ver a Lázaro resucitado. Ellos anduvieron con Él, vieron todos sus milagros. ¿Lo oyeron? ¿Lo vieron? Lo vieron, lo Entonces, palparon. ¿por qué no creían después que realmente, oye, se están cumpliendo las profecías? Es algo... Es algo interesante. ¿Por qué? A ver, hermano Miel, ¿por qué? ¿Usted se hubiera creído? Usted sí, hermano, ¿quién levantó la mano? Hermano, yo. Entonces ahí en el versículo que están leyendo, el 9 del 20, cuando dice, porque aún no habían entendido las Escrituras, ¿verdad? Yo sé que no estaba la Biblia, pero tenían esos rollos que se daban cuenta de todo. Había profecías acerca del Cristo que iba a resucitar, También, pero no lo habían entendido. pero no habían entendido esto. Es como nosotros. En vez de lo que ¿Estamos iguales, hermano? Y que dice aquí, está uno pegado ahí.
no entiende a uno. Oiga, pero luego el predicador, el maestro se los dice para aclarárselo y luego ni a uno así lo entiende. ¿Qué dicen, hermano? Ellos representan la humanidad, los apóstoles, hasta el día de hoy, aún los que leen la Escritura. Dicen que creen en Dios y les dice la palabra, bueno, si crees, arrepiéntete. No, pues no sé, mejor espérate. Son incrédulos, no se les ha abierto el cerebro para creer. Ellos representan los apóstoles, después de que vieron, oyeron, comieron, anduvieron. La debilidad humana todavía está aquí, esa misma debilidad de ellos, hasta que les llegó la fe. Y les abrió Pero hasta que vieron, hermano. pues, por eso. Pero aquí todavía en nuestros días, ven que relampaguea y cae un relámpago y todavía no creen. Oiga, si vea todavía la fuerza del poder de Dios en la naturaleza. No creen. Entonces, los apóstoles, eso de que no creyeron porque las escrituras no las entendían, sí, se les pasó por encima lo que acabamos de leer, porque lo tenían en rollos. Sabían Pues, el Cristo. todo, Isaías y Salmos y todo, Daniel, Ezequiel, los tenían y lo leían, pero no se les podía meter aquí. Entonces, esa debilidad humana sigue existiendo, la duda. Ciertamente. Hasta que llega el hombre al entendimiento y dice, oye, párale, hasta aquí, Ya. ahora sí. Voy a creer. Cierto. Hermano René. Nosotros observamos la escritura. Los discípulos de Dios eran discípulos estados del bautismo, bien o mal, o bien o Señor, hasta la resurrección. Había sido testigo, pero había algo que todavía Pedro todavía estaba mirando. Hasta que dijo el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el lugar de hecho, Juan 16, 3 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por lo que viene y os hará saber las cosas que hablará. El Espíritu Santo nos guiará a todas las justicia que a través de Él, entonces se puede entender y comprender todo lo relacionado, ¿verdad?, con Cristo. A ellos les tocó ver y luego que el Espíritu los guiara a toda la verdad. Y lo entendieron. Fue cuando el Espíritu Santo estaba ahora en ellos, entonces Les reveló la verdad. totalmente transformado. Bueno, Es lo diferente. y nosotros, hermano, que ya ni siquiera estuvimos ahí, hermano Tony. No nos tocó ver, nada más estamos leyendo. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque yo quiero ver para creer, me dicen muchos. Tomasitos. A ver, hermano. Tenemos un enemigo también. El enemigo trabaja. En las parábolas allí en Mateo 3 se siembra la semilla y el que no le entiende, viene el diablo y se la quita. Claro. Viene el diablo, lo menciona. Entonces, hay un enemigo también del alma de Dios, nuestro y del alma, que no quiere Que entendamos. Génesis 3 la engañó Satanás a Eva. Claro. Entonces, para que dudara de la palabra de Dios, para que no creyera en la palabra de Dios, Dios dijo morirás, el diablo dijo no morirás. Pero es difícil, hermano René. Es que dice su palabra que el hombre natural no puede decir que todo es de Dios. Se tiene que discernir por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios a la persona lo va a discernir, lo va a entender, lo va a comprender. Cuando nosotros leemos la palabra, si no tiene el Espíritu Santo, es difícil. Pero ¿cómo va a recibirlo el incrédulo si para recibirlo tiene que obedecer? Entonces ahí hay parte de que uno endurece su corazón también. Esa parte donde oye, ¿qué no entiendes que 1 más 1 son 2? Pues sí. Y entonces,
es que quiero hacer mi voluntad, es que me gusta el pecado, es que después si voy ahí me van a prohibir X el otro, y es esa lucha, hermano. Realmente hay una lucha interna de que decido creer o decido mantenerme fuera de la responsabilidad de creer. El primer paso es creer, es el primer paso. Oír. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una vez que creyó, el creer está involucrado todavía la carne, porque ha involucrado los sentimientos, ha involucrado los sentidos. Y la fe no, por eso cuando le habla, le dice a Tomás, le dice, porque me dices que dijiste, Tomás, ahora aquí viene la fe, el destino. Dice, no han bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está la fe. Ahí está la fe. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Primero tenemos que creer y a través de creer vamos a dar paso a lo que es, o sea, la fe. Por eso la fe sin obras Es muerto. Por eso entonces es bien importante que nosotros creamos el testimonio de la palabra de Dios, que esta es la base de la fe nuestra, para que de allí entremos a esa fe y vivamos en fe para nuestro Señor. Jesús mismo les había dicho acerca de su muerte, de su resurrección. Juan 10, 17 al 18 les dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Ya se los había dicho. Allá en Juan 12, 23 y 24 Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Le estaba poniendo el ejemplo del granito que cae, pero tiene que morir el grano, ser enterrado para dar otra vez vida. De alguna manera Jesús se los había dicho. En Juan 2, 19 a 22 Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús resucitó. ¿Sí? Hermano René. Sí, no, en el carcelero de Filipo estaba viendo que estaban casados a estaba viendo a escuchar y la palabra. Vino el terremoto. Entonces, cuando vio que creyó que se habían jugado, se iba a matar, cuando ellos se buscamos, inmediatamente él empezó a pero todavía le falta que el creer tiene que tener una acción, y entonces inmediatamente se la tuvo, pero luego se bautizó inmediatamente Y le predicaron la palabra antes. Antes le predicaron y luego entonces fue bautizado. le predicó la palabra Y fue bautizado. entonces ya dio el paso de la fe. Claro. Mateo 16, 21. Mateo 17, 22 y 23 y Mateo 28, 18 y 19, hermanos, dice que Jesús se los había dicho 3 veces antes. Se los dijo ahí en Mateo 16, se lo volvió a repetir en Mateo 17 y se los voy a repetir en Mateo 20. ¿Qué les había dicho en estas citas? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Jesús se los había dicho claramente, pero pues les digo, fue difícil. Por eso termino, hermanos, aquí con esta lección importante. Todos nosotros aquí estamos, todos nosotros estamos involucrados aquí, somos discípulos del Señor, estamos dentro del paquete, hermanos. La pregunta es: ¿creemos en el Señor? ¿Tenemos fe? Por eso el Señor Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Y sabes por qué los va a convencer de pecado? Porque por cuanto no creen en mí. ¿Sabe cuál es, si pudiéramos decir, cuál es el pecado más grave que puede haber en el mundo? Si pudiéramos definir cuál es el pecado más grave,
matar, dijera uno, violar, dijera otro. No, ¿sabes cuál es el pecado más grave? Incredulidad. No creerle el sacrificio tan grande. No creer en Cristo. No entregar tu vida a Él. No creer que Él puede perdonar tus pecados. No creer que Él es el Hijo de Dios. No creer que si yo muero sin Él no pasa nada. Pasa mucho. Por eso dice, convencer de pecado. ¿Sabes por qué? Por cuanto no han creído en mí. Hermano Humberto. Ahí mismo con 20:30. Así es. Si no crees en lo que está escrito, no importa qué te pase o qué mires o qué oigas. Si no crees en lo que está escrito, en todo lo que Dios hizo mediante el poder, entonces en vano es tu fe. Pero si crees lo que aquí está, y así fue como está escrito, dijo, Todo cambia. ya lo hicimos. Todo cambia. Juan 3:18, ¿no? Juan 3:18. Dice, los que no creen ya están condenados. Por eso dice, sí es cierto, pero el que no cree ya ha sido y vive en condenación y morirá en condenación. Por eso la clave es creer, Por levantarle un falso a Dios que es hacerlo mentiroso. nada más. Eso es lo más. Porque cualquier pecado que hayas cometido, incluso matar o lo que hayas sido, si tú crees en el Señor, serás perdonado. Y serás una persona que obtenga la vida eterna por haber creído en el Hijo de Dios como tu Salvador y como tu Señor. Hermano, La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. así Y la es. blasfemia no era aceptar a aquel que Dios envió. Exactamente. No aceptar lo que el Espíritu de Dios ha revelado a través de la Escritura. Ese es el mayor pecado. Por eso, hermanos, cuando ya Jesús resucitó y iban estos dos hombres caminando camino a Emaús, se les apareció en el camino y les dijo, le hizo lo siguiente. Entonces les abrió el entendimiento, ya Jesús había resucitado. Y la gente estaba trastornada. Este es el tercer día de lo que pasó. Y no sabes, y le preguntan, ¿no sabes lo que ha pasado? Mira. Y ellos mismos venían platicando lo que había pasado y no, que hasta ese momento no había pasado nada, era el tercer día. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso predicamos, hermanos, el arrepentimiento. Por eso predicamos el perdón de pecados, porque ese fue el encargo. Sabiendo que Jesús murió y que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Ahora Él ha de predicarse en todas las naciones. Por eso seguimos predicando. No podemos predicar otra cosa más que eso. Esa es nuestra predicación, esa es la invitación que Cristo nos ofrece a todos. Y los que ya hemos creído, afirmemos nuestra fe, no sea que nos hallemos como los discípulos. Al final, sigamos no creyendo, o nazca en nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Por eso termino con este texto que dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Adelante. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar este canto. La palabra se predica y la invitación está dada, es hecha. Si alguien tiene necesidad, pues venga y tome del agua de vida gratuitamente. Hay poder en Jesús para perdonar, para salvar, pero hay que querer ser salvo. Entonamos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús.
poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Pueden tomar asiento. Gracias a cada uno por su asistencia a este servicio. Dios lo bendiga grandemente. Después de canto vamos a ser despedidos con una última oración y pedir a nuestro hermano Tony García, por favor, nos despide con la oración final. Vamos a entrar. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Después de la oración quedamos despedidos. Dios les bendiga, hermanos. Los invito a orar, inclinando nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Padre. Esta tarde, Padre, le damos gracias por permitirnos estar aquí juntos para escuchar la palabra que su siervo ha traído esta tarde. Los cánticos que le hemos hecho, Padre, esperando que lleguen a su trono, Padre, como olor fragante. También pidiéndole bendición para los hermanos que estamos aquí reunidos. Gracias por todo ello, Padre. Gracias por tu misericordia con nosotros. Pidiéndole, Padre, si hubo necesidad de hermanos que están enfermos, le pedimos que sea con ellos, Padre, que les dé su sanidad. También le pedimos por la familia del hermano Erlich, que tú seas con ellos, Padre. Que pronto sepamos noticias buenas acerca de ellos que están en trámites de inmigración, Padre. También pidiéndole, Padre, por ese presidente que tenemos aquí en Estados Unidos, Padre, que sea con él, Padre, para que nos deje de perseguir a nosotros los migrantes, Padre. Le pedimos eso y le pedimos que nos bendigas el resto de la semana para el próximo servicio estar aquí juntos a alabar y glorificar su nombre, Padre. Le pido también por las iglesias de Cristo que están reunidas en su nombre a esta hora. Y todo se lo pido en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén.